Diciendo entonces tres clases de vida. Primera vida, la vida humana, la vida creada, que esa vida está en nuestra alma, y eso nosotros lo tenemos en el libro de Génesis, por ejemplo. La vida está en nuestra alma, es la vida humana, la creada. Esta vida fue depositada en el hombre cuando Dios lo creó. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él la vida, y fue el hombre un ser, un alma viviente. Eso está en Génesis 2:7. Esto significa que la vida humana que el hombre obtuvo cuando fue creado se halla en el alma. El alma consta de tres partes. Y esto, si usted quiere anotar, esto tiene tres partes. El alma compone la mente, que es el órgano para pensar, la parte emotiva, donde están nuestros sentimientos, que nos permite amar o odiar, y la voluntad, que nos capacita para tomar decisiones. Y Dios creó el alma en el hombre con el fin de que o el hombre mismo lo exprese a él. Después tenemos la vida que fue esa vida que cayó, ¿verdad?, después del pecado, que es la vida del Yeser Hará, la vida de Satán, que está en nuestra carne. Es decir, la intención de Dios al crear al hombre fue que éste lo expresara. Para lograr esto, Dios tiene que entrar al espíritu del hombre para hacer su vida. La vida de Dios está representada por el árbol de la vida, ¿verdad?, en Génesis 2:9. Y antes de que el hombre recibiera a Dios en su espíritu, fue engañado por Satán y así recibió la vida maligna, ese veneno del pecado, en su cuerpo. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y tal vida, vamos a decir la vida satánica, esa vida de pecado, esa vida que lo engañó, la vida de Satán, que representa al árbol del conocimiento del bien y del mal. En aquel día Adán, habiendo sido engañado por Satán, comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y desde entonces la vida satánica o la vida de la inclinación al mal entró en el hombre, causando su corrupción. Así que además de su propia vida original creada por Dios, el hombre recibió la vida caída de Satán. Cuando Adán pecó y cayó, no solo ofendió a Dios al actuar de una manera pecaminosa, sino que, por aún, él mismo fue envenenado por Satanás, lo cual causó que la vida del hombre se contaminara y corrompiera. En Romanos 5:12 dice que el pecado, la vida maligna de Satán, entró en el mundo por medio de un hombre, por medio de Adán. De esta manera todos los hombres fueron constituidos pecadores, como dice Romanos 5:19. Ahora el hombre peca debido a que es un pecador y está completamente bajo la condenación de Dios. Esto lo tenemos en Romanos 5:16. Así que tenemos la vida en el alma, la vida creada por Dios, la vida maligna o la vida en la carne, la vida de dejar Satán en nosotros, y tenemos la vida divina y eterna de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor, porque no todo está perdido, sino que a pesar de que la condición del hombre se volvió tan miserable, Dios es lo suficientemente sabio y poderoso para salvarlo. Por tanto, es decir, Dios nos dio una vida divina y eterna. Esa vida no es la vida humana, no es la vida de Satán, es una vida perfecta, que está en nuestro espíritu. Entonces, por medio del pecado que Adán cometió en el huerto del Edén, Satanás inyectó su vida maligna en la carne,
pero mediante un acto de justicia del Mesías, nosotros los que hemos creído estamos bajo la justificación de vida. Ya no estamos bajo condenación, sino bajo la vida, sino bajo esa vida divina, y a pesar de que fuimos dañados por la vida maligna de Hasatán o por el mismo pecado, ahora somos salvos en la vida divina y eterna de Dios. Entonces, nosotros tenemos como vida, es una vida creada, humana, que muere, que termina, ¿sí? Y es muy distinta a esa vida de Dios. Si nosotros no entra en nosotros la vida de Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos terminación. La vida de Dios no termina. Por eso la vida eterna es cuando Dios entra en nosotros. ¿En dónde va a entrar Dios en nosotros? Si Dios es espíritu, Él va a entrar en nuestro espíritu. Por eso Pablo en Tesalonicenses nos habla de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esas tres vidas tienen que estar ahí. Cuando Pablo enseña en Efesios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿en dónde estamos muertos si no en nuestro espíritu? Nosotros seguimos viviendo nuestra alma, seguimos viviendo nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está muerto. Para que nosotros volvamos a vivir en el espíritu, lo que se llama la regeneración, el nuevo nacimiento es en el espíritu, tiene que entrar el espíritu de Dios en nuestro espíritu y entonces revivirlo. Y esa es la vida eterna, la vida de Dios entrando en nosotros. Las 4 leyes. La ley de Yuja y Bajé, la ley de Dios. La segunda es la ley en mi mente. Tercero, la ley del pecado y de la muerte. Y cuarto, la ley del espíritu de vida. Vamos a ir por ahí. Vamos a empezar con... Bueno, esto fue lo que ya les di de las vidas. La vida... Vamos a ir acá. ¿Qué es la ley de Dios? La Torá. Es la instrucción de justicia del Padre. Es una instrucción, hermano. Nosotros tenemos la voluntad de Dios, la instrucción en esta ley. Y esta ley, hermano, está fuera de nosotros en un momento, pero que el Brit Hadashah o el nuevo pacto, lo que se llama nuevo pacto, dice que Él la iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, en un momento, cuando Pablo habla de esta ley que está fuera, ¿sí? Deuteronomio 6 dice: escucha Israel, Yuja y Bajé es nuestro Elohim, Yuja y Bajé solamente. Amarás a Yuja y Bajé tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu fuerza. Grabate en tu mente estas instrucciones que te encargo hoy. ¿Sí? Entonces, pasamos al otro, que dice, son los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí. Esa es la Torá. ¿Sí? Marcos 7:9 nos dice, en la versión Kadosh, en verdad les dijo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Marcos 7:10 dice, porque Moshe dijo, por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim. Esto, hermanos, estamos hablando de lo que es la Torá eterna e inmutable. Como dice Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Yuja y Bajé y la palabra era Yuja y Bajé. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Es decir, esta palabra no es una palabra que puede cambiar, es inmutable, eterna. Lo dice Pedro en primera de Pedro 1:23-25, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará.
su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y acá está la diferencia entre las vidas nuestras. Mientras nosotros vivimos en este mundo, hermano, con esa vida creada por Dios que está en nuestra alma, que tiene una voluntad, que tiene una mente, que tiene sentimientos, emociones, podemos vivir, hermano, pero no tenemos la vida eterna, no vivimos la vida de Dios hasta que la vida de Dios entra en nuestra vida. Entonces, Pablo nos va a hablar ahora de estas leyes, porque esto es lo que Pablo va a enseñar, de que cada ley tiene una actividad en nosotros, ¿verdad?, que va a hacer, cuando nosotros leemos las cartas, nosotros vemos todo ley, pero son las diferentes leyes que vamos a ver hoy, las que van a estar actuando y que Pablo se refiere, si es la ley de Dios, si es la ley que vamos a estar viendo. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, es decir, la Torá va a permanecer siempre. En nuestra vida humana es la que tiene término. Por eso nosotros necesitamos recibir esa palabra, necesitamos recibir a Dios en nosotros, en nuestro espíritu, para ser regenerados, para ser nacidos de nuevo, y entonces esa ley va a actuar en nosotros. Ahora, Pablo nos va a decir que ¿para qué es esta ley? Entonces, la Torá nos define el pecado. Una de las actividades que tiene la Torá, una de las cosas que tiene la Torá, uno de los propósitos que tiene la Torá, es justamente definir el pecado. Por eso Jeremías 44:23 nos dice: porque ofreciste incienso y pecaste contra Yuja y Bajei, y no obedeciste a la voz de Yuja y Bajei, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por lo tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y más importante, Daniel 9:11, que dice: todo Israel traspasó tu ley. Hermano, cuando nosotros vemos traspasar en la Escritura, traspasar la ley es pasar por alto, violar la ley. Traspasó la ley. Y después va usted a leer en algún momento, traspasó el pacto, traspasó su circuncisión, traspasó el pacto. Eso quiere decir violó. A pesar de que tenía un pacto, a pesar de que tenía una circuncisión, violó el pacto. Eso es traspasar la ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Romanos 7:7 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esto está hablando Pablo, esto ya está hablando Pablo. Ahora, ¿de qué ley está hablando acá? ¿La ley es pecado? De la ley de Dios, evidentemente. De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Esto, lo que está hablando aquí, es la ley de Dios, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley estamos hablando aquí? De la ley de Dios, de la ley escrita, de la ley que estaba en las tablas, en la instrucción de Dios, en la voluntad de Dios, en conocer a Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí sí está hablando de la ley de Dios, de la Torá, la ley que nosotros hoy tenemos escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que vamos a ver qué intrincado es el asunto. Romanos 3, 19, 20 dice: ahora bien, he sabido que todo lo que dice la ley se lo dice a quienes están bajo su yugo. Nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar, y el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios. A nadie, en efecto,
restablecerá Dios en su amistad por la observancia de la ley. Pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. ¿Escuchó? Esto está en Romanos, hermano. Es una versión. Si usted lo lee en la otra versión, va... Bueno, yo le puse la versión BLPH, pero usted puede tener ahí en la Valera y en otra, pero en definitiva, lo que nos está diciendo aquí, que es sabido que todo lo que dice la ley, se lo dice a quienes están bajo su yugo. Y nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar, y el mundo entero ha de reconocer culpable ante Dios. A nadie, en efecto, restablecerá a Dios en su amistad por la observancia de la ley. Pues la misión de la ley no es justificarnos ante Dios, ni hacernos uno con Él o reconciliarnos con Él en el sentido de hacernos justificados delante de Dios, sino que pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado, es decir, hacernos conscientes de que estamos en pecado, somos pecadores. Exacto, es mostrar la condición nuestra. Es un espejo. Exacto, es como un espejo, como dice Santiago, ¿sí? ¿Sí? Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? Es decir, la ley fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de todo el pecado que había. Es decir, la ley te mantiene, te muestra tal cual sos. Es eso. Porque la ley, lo va a volver a decir después Pablo, es buena, es santa, es maravillosa. Pero hay un problema. Tenemos acá, seguimos con lo de la ley. Hermano, así que antes de tener fe, en algún momento tuvimos que escuchar la ley de Elohim, la ley de Dios, y pudimos ver que éramos culpables frente a nuestro Creador de romper su ley. Es ahí donde nos damos cuenta de que no habíamos andado en la ley de Dios, sino en la ley del pecado. Entonces dice Romanos 7:14, pues sabemos que la Torá es del Espíritu, es del Rúa, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Mire lo que dice. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es la ley? No, la ley es del Espíritu. La ley es espiritual, la ley es buena. Pero en lo que a mí se refiere, en mí, yo estoy ligado a mi vieja naturaleza, a esa naturaleza que entró con la caída, esa naturaleza que vino, ¿verdad?, con el veneno de Hasatán. Y dice, y estoy vendido a la esclavitud del pecado. Cuando Yeshua nos dice a nosotros en el libro de Juan que nosotros somos esclavos del pecado, que Él viene a libertar y que el que conozca la verdad será libre, ¿de qué está hablando? Entonces, la ley del pecado, hermano, acá estamos en la segunda ley. Tenemos la ley de Dios por un lado y ahora tenemos esta condición nuestra que es la ley del pecado. Romanos 7, 21 y 25, Pablo hablando, dice, y así que he aprendido esta regla, aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Escucha, hermano. Yo estoy de acuerdo. La ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa. Pero en mi interior yo estoy de acuerdo con eso. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Escuche, está en contra. Tiene una pelea contra la ley de Dios. Se está oponiendo, es una adversaria. Está en mí, en mi carne. Esa otra ley es la ley que me impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado, hermano, lo está diciendo Pablo. Me hace esclavo del pecado. Me tiene ahí, y eso es terrible. ¿Quién me salvará? Dice, de este cuerpo que me causa muerte. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte?
Perdón, no se lo había pasado, ahí estoy leyendo, ahí se los pasé. Romanos 7, del 21 al 25. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Esta es la traducción PDT. Me gustó esta traducción, pero usted la puede leer en cualquiera, que más o menos va a decir esto. Y en la Reina Valera lo dice también. En cualquier versión va a decir esto. Entonces acá Pablo nos dice que hay una ley, la ley de Dios, en la cual él está de acuerdo, que está en su mente esa ley que está bien, pero hay otra ley en su cuerpo, esta ley que viene del pecado, que hace, hermano, una ley es imposible, porque una ley siempre va a pasar lo mismo con la ley. Es una, por eso se llama ley, porque se va a cumplir, es una fuerza, es un poder que es invencible en una manera, a no ser que venga una ley mayor. ¿Está bien? Entonces, tenemos que la ley del pecado es la naturaleza carnal que todos seguimos antes de venir a Yeshua. Nuestra carne odia la ley de Dios. ¿Se entiende? Entonces, antes nosotros amábamos el pecado y no queríamos nada con la ley de Dios ni con las cosas que estaban bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Dios, hermano, odiamos el pecado y amamos las cosas que son de la voluntad del Eterno. Pero, bueno, Romanos 8, 7 y 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermano, la carne está en contra, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque es una ley. Es la ley del pecado que te obliga. No puede una persona carnal, una persona en la carne, ¿se entiende? No puede, por más que quiera, no puede, porque tiene enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, esto lo está enseñando Pablo, el mismo que escribió Gálatas. Lo está enseñando en Romano. Lo está explicando en Romano. No puede escribir una cosa en Romano a los romanos y otra cosa a los Gálatas, ¿verdad? No puede escribir una cosa a los tesalónicas y después otra a los colosenses. Tiene que tener una coherencia, si no está loco Pablo. Si no es un esquizofrénico Pablo, pero no, sabemos que no. Sabemos que, como dice Pedro, es difícil de entender. Es decir, lo hemos interpretado mal, no lo hemos conocido, pero acá tenemos entonces estas leyes. Y la ley del pecado, hermano, Romanos 3, del 9 al 12, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y este es un punto clave, hermano. Después seguimos aquí, pero este es un punto clave para poder entender Gálatas. Porque lo primero que va a decir Pablo en Gálatas, que ahora vamos a leer el primer capítulo, es que no hay acepción de personas para Dios. Que se lo mostró a Pedro, que por eso después va a haber un conflicto con Pedro, Pablo. Porque el primero que se lo muestra es a Pedro, pero el primero que después no lo respeta. Pero acá dice, no hay diferencia. Y Pablo va a enseñar, mira, hay un muro de divisorio que ya se rompió. No es que judíos es decir, los judíos son principales y mejores y ahora los gentiles son de segunda. Pero que a la vez les está diciendo, no, para entrar tienen que entrar y circuncidarse. Se tienen que convertir al judaísmo. Se tienen que ser judíos para entonces entrar. Y acá Pablo no está diciendo ni no está hablando en contra de la circuncisión, simplemente que no es para salvación la circuncisión, no es para justificación, no es el momento tampoco, porque si son que están entrando y son nuevos, no pueden entrar a guardar nada, no se justifican por guardar nada. Estamos viendo, está mostrándote la ley tu condición.
todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, dice, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿En qué está hablando esto, hermano? Pablo, ¿cómo que no hay justo? ¿Cómo no hay quien entienda? ¿Cómo no hay quien busque a Dios? ¿Es esto así? En cuanto a la salvación, muchachos. En cuanto a la salvación. Es decir, no hay justo que se pueda justificar delante de Dios. No hay un entendido que se pueda justificar delante de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Bueno, mira, hermano, él está hablando aquí. Lucas capítulo 1, versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios. Está hablando de Zacarías y Elizabeth, los que van a ser los padres de Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos y siguen. Ahora, Pablo, ¿no había justos? ¿No había hombres buenos? ¿No había quien buscara? Había quien guardaba. Pero, hermano, ellos no eran salvos por eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es un tema de salvación, de justificación. Lo que ellos eran irreprensibles, justos y andaban en su mandamiento es por un hecho de santidad. Es por la santificación. Es por vivir después, ¿verdad?, de haber tenido el privilegio de conocerle, de estar con él. Es otra cosa. Pero acá dice, todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo pecado. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, mire cómo sigue esto. Nosotros, a ver si se los pasé, ¿lo pueden ver ahí? Nosotros entre la carne que nos dirige a la ley del pecado y el espíritu que nos dirige a la Torá, esta lucha la tendremos mientras vivamos, ¿verdad? En Romanos 12:13 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Es decir, Pablo está diciendo, mira, si vas a vivir en esa naturaleza de la ley del pecado que está en tu cuerpo, que es estar en la carne, que es una naturaleza pecaminosa, que tenemos la lucha de dejar que el Yetzer Hará nos gane, de que el Yetzer Hará tenga fuerza. Pero dice, ya no estás obligado. No estás obligado a hacer lo que esa naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y pues si viven obedeciendo a esa ley, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de esa naturaleza, entonces, hermano, tenemos la ley del pecado que está en contra de la ley de Dios, que está en contra y es una lucha que pelea contra esa ley y que Pablo nos está diciendo, es imposible, ¿quién me va a librar de este cuerpo? De muerte, que me lleva a estar esclavizado a esa ley del pecado. La pelea con la carne termina cuando morimos, hermano. Y eso es muy interesante, porque Pablo se va a declarar muerto.
Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es muy interesante, porque después de morir, la resurrección viene la victoria definitiva sobre la muerte, como lo dice en 1 Corintios 15. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en sus cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que Pablo lo va a decir ahora en Romanos también. Sin embargo, hermano, antes de que esto suceda, el pecado siempre morará en nosotros, y darle lugar al pecado nos lleva a la muerte. Eso nos conduce a la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que si nosotros no conocemos eso, hermano, estamos con un paso atrás. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, la ley del pecado y la muerte, hermano, lo que nos está diciendo es que todos estamos bajo la ley del pecado y de la muerte antes de venir a Yeshua. Es decir, éramos esclavos de esa ley, no la podíamos vencer, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Desde el Edén, toda infracción de la Torá nos lleva a la muerte. Todos somos esclavos de esta realidad. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, pecamos, hermano, porque somos pecadores. Fuimos contaminados. No somos pecadores porque pecamos. Es al revés. Como somos pecadores, pecamos. Entonces, ¿cómo fue que entró? Bueno, Es como que a ver, hermano, las manzanas del árbol, ¿no? nuestra carne le llama libertad a la ley del pecado, pero en realidad es una esclavitud que nos lleva a la muerte. Por eso cuando se lee las cartas de Pablo, no se pueden entender porque no vemos nosotros las distintas leyes que Pablo nos habla. Entonces todos ponemos ley, y cuando leemos la carta de Gálatas o leemos la carta, no entendemos, claro, ¿cómo vamos a entender? Pero ¿de qué ley está hablando? Entonces la ley de Dios es la ley que te esclaviza. No, hermano, la ley de Dios es libertad. Entonces, ¿cuál es la que esclaviza? La ley del pecado y la muerte. Romanos 6, 20, 21 dice: porque cuando erais esclavo del pecado, antes era esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Se da cuenta? Pablo dice: porque cuando antes eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, nosotros le llamamos libertad a esta ley que nos esclaviza. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas a las cuales ahora nos avergonzamos? Porque antes para nosotros éramos libres porque pecábamos, y ahora somos esclavos porque estamos en obediencia.
¿Se da cuenta lo ridículo y que Pablo está diciendo? Pero si el final de eso era la muerte. La esclavitud es la ley del pecado. Entonces, cuando el Espíritu en nosotros nos lleva a un deseo por la verdad de la Torá, dejamos de estar dominados por la ley del pecado y de la muerte. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, dice Pablo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Ahora estoy entendiendo. Quiere decir que antes era esclavo del pecado. Aunque era esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Es decir, mientras yo estaba esclavo del pecado, vino a mí la Torá, vino a mí Dios mismo, y dejamos de estar dominados por el pecado, dice, y obedecí de corazón aquella forma de doctrina a la cual fui entregado y libertado del pecado. Y entonces vine a ser siervo de la justicia. Qué interesante. Porque ahora tenemos la ley del espíritu de vida, que Pablo nos va a decir que esta ley del espíritu de vida es la que nos dice que la ley de Yuja y Bajei es verdad, una vez que la escuchamos. Y una vez que recibimos nosotros la palabra del Eterno, su voluntad. Como dice Ezequiel 36, 27, hermano, que ya lo hemos compartido varias veces. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Primero puse un corazón nuevo, corazón de carne. ¿Sí? Un espíritu nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Esto nos habla que primero nos va a regenerar nuestro espíritu. Ahora Él quiere entrar con su vida en nuestra vida. ¿Pero en dónde? En el espíritu. Que lo teníamos muerto, que lo teníamos, ¿verdad?, amortecido por causa del pecado. Entonces andábamos, como dice en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero seguíamos respirando, seguíamos hablando, seguíamos vivos. Pero, estabas vivo en serio. Vivo en el alma y en el cuerpo. Pero en tu espíritu estabas muerto. Entonces ahora dice Ezequiel, voy a cambiar el corazón. Te voy a dar un espíritu nuevo, te voy a regenerar, te voy a hacer nacer de nuevo, te pondré mi espíritu en tu espíritu y haré que andes. Entonces, espera, Él hizo toda la obra, Él hizo todo ese trabajo y ahora después sí, haré que andes en mi estatuto y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Eso es después. Pero eso no es para justificarte, eso no es para salvarte, eso es para andar en las obras que Él tiene de antemano preparadas para que andes. Eso es para que vos lo expreses y des testimonio de que Él te salvó y de que ahora puedes vivir como Él vive. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber de lo que habrá de venir. El Espíritu es la ley del Espíritu de vida, hermano. Es solo hasta que cuando la ley del Espíritu de vida entra en nosotros, que inmediatamente nos damos cuenta que estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque antes no lo sabíamos, antes no entendíamos. Romanos 7, Pablo nos dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa, dice Pablo. El problema está en mí. El problema soy yo, porque soy demasiado humano, es decir,
soy carnal, soy natural, un esclavo del pecado. Porque la ley del pecado vive en mí. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, dice Pablo. En cambio, hago lo que odio. Pero él después va a decir, gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías. Esa ley que vence la ley del pecado. Es ahí que nos damos cuenta que estamos en prisión, esclavitud a nuestro propio pecado y buscamos una salida, hermano. El Rúa, el espíritu o el deseo por la verdad nos causa que establezcamos la fe en nuestro Creador, en su palabra. Y eso nos lleva a la ley de la fe. Como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese, esta ley de la fe, Romanos 3, 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y está perfecto. Lo que está diciendo acá no contradice nada. Está muy bien. La ley de la fe es apegar tu forma de pensar a la palabra de Elohim, a la palabra del Eterno, a la ley del Eterno. Pablo se refiere a esto como vestirse del nuevo hombre. Y en Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vida que tenías antes, a la vida vieja, natural, de carnal, despojados del viejo hombre. Ese hombre que era yo, ese estado de pecado que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Despojate y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermano, tenemos que después de que Él entra a vivir en nosotros, el que viene con el espíritu de vida para vencer la ley del pecado, nos hace vestir de un nuevo hombre para entonces, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es decir, una vez que ocurre eso, tenemos que buscar la justicia y la santidad de la verdad. Esto no es un estado mental, sino una transformación de nuestras creencias fundamentales que impacta directamente cómo percibimos el mundo e interactuamos con él. En esencia, el volver a nacer. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, pero que en el original dice, se están haciendo nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. No sería en lo original, todas se están haciendo nuevas. Cuando obedecemos la ley de la fe, vemos la palabra de Elohim como libertad y como la forma de vivir. Esto es contrario a tener la carne como tu autoridad, porque la carne mira a la palabra como esclavitud. La carne, el viejo hombre, mira la palabra como esclavitud. Que es lo que nos dicen hoy. Estás esclavo de los mandamientos, esclavo de la Torá, esclavo de la ley. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Es también en este momento que venimos a la fe que se nos da la salvación y vida eterna a través de la gracia. Esto ocurre aún antes de que hagamos cualquier cosa, lo que demuestra que la salvación no es algo hecho por las obras, sino por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La ley de la fe, hermano, se manifiesta en nosotros cuando hacemos obras que muestran nuestra fe. La salvación no se obtiene por las obras de justicia, pero se demuestra a través de ellas. Eso nos lleva a la ley de la justicia. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, y la boca hace la confesión para salvación. Entonces tenemos que la ley de la justicia es la instrucción con la que demostramos nuestra fe, es el andar en los caminos de Adonai. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante que esta ley de justicia en 1 de Juan 2:3-6 dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, hermano, si guardamos su mandamiento. Es decir, no pueden estar en contradicción los apóstoles, ¿verdad? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿En dónde estoy? 1 de Corintios, ¿verdad? 9:21. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley del Mesías. La ley del Mesías, hermano, el ejemplo que nos dejó Yeshua de cómo se aplica la Torá, él es la Torá viviente, por lo tanto, sabe mucho mejor que todos cómo debe guardarse los mandamientos. En Efesios 5:1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Mesías. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Nuestro Mesías nunca habló de su propia autoridad. Él simplemente repitió y practicó la interpretación válida de la palabra del Eterno. Seguirlo a él es seguir la Torá. En Juan 7:16-17 nos dice que mi doctrina no es mía, él lo dijo, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Recapitulando, hermano, el tema de las leyes, existe un orden en el que están las leyes, obran en nuestra vida. La Torá, la ley del Eterno, son las instrucciones del Padre, son la voluntad de Dios, es lo bueno, lo santo, lo espiritual. Segundo, nuestra carne no quiere ni puede guardar esas instrucciones. Eso es la ley del pecado. Esa ley que se opone, que se pone en contra, que es enemiga, que no te deja hacer lo bueno. Tercero, sin saber, estábamos esclavos del pecado, que nos lleva a la muerte. Como todos hemos pecado, todos moriremos, y eso es la ley del pecado y de la muerte. Cuarto, la ley del espíritu de vida sucede cuando el espíritu nos habla y nos dirige a la verdad eterna de la Torá. Al suceder esto nos damos cuenta que estamos esclavizados en la ley del pecado y de la muerte. Quinto, para ser salvos del pecado y de la muerte debemos tener fe en la Torá viviente, Yeshua, que el Ruá nos reveló, que el Espíritu nos reveló. Eso es la ley de fe. Sexto, es la fe. Nos hace querer vivir la Torá, demostrar con nuestras acciones la salvación que nos fue regalada por la gracia de Yeshua a través de la fe. Eso es la ley de la justicia. Séptimo, la única forma de poder vivir la Torá es dejar que la Torá viviente, Yeshua, viva en nosotros. Seguir su ejemplo es estar bajo la ley del Mesías.